Y cuando le preguntan por su concepto de libertad, ¿qué responde Carlos Alberto? ¿Qué es la libertad? Es la capacidad que tenemos y que debemos ejercer de tomar nuestras decisiones sin coacción exterior. Leer lo que queremos, estudiar lo que queremos, amar a quien queremos, hacer con nuestras vidas lo que nosotros deseamos, sin que un Estado, sin que una persona, por su capacidad para hacernos daño, nos imponga sus propias decisiones. Es tomar el control de nuestras propias vidas. Informarnos de las cosas que nosotros queremos y como queremos. No permitir que un Estado arrogante construya nuestras vidas y nos obliga a vivir como a ellos les da la gana. Esa es la libertad. Es una cosa muy concreta, no es una palabra. Es lo que deberíamos defender siempre. Claro. Usted se va de Cuba porque se siente un hombre que no está ejerciendo su libertad. Yo me siento porque la libertad está en peligro y porque sé que el gobierno ya va en la dirección de un Estado comunista. A Luis Alfredo le pregunta cuál cree que ha sido la clave de la dictadura de Castro para que se mantenga tanto tiempo. En una frase, ¿por qué? El control de las instituciones, control total de las instituciones. El control total de las instituciones. Sin ninguna posibilidad de contestar el discurso oficial. Es decir, no hay una fractura en esa estructura de poder, como en el bloque del este, que había partidos comunistas que tenían opiniones diferentes. En Cuba no es posible. ¿Y de China qué piensa usted? Bueno, yo creo que China enterró el marxismo-leninismo hace muchísimo tiempo y se quedó como una dictadura de capitalismo salvaje, de partido único. No por liberal va a defender la dictadura. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que me parece que en el terreno económico no hay la menor duda de que ha logrado ciertos beneficios para un porcentaje creciente de la sociedad. Hay 350 millones de chinos que hoy en día forman parte de la clase media, pero yo creo que hasta cuándo va a durar eso sin consentimiento de la sociedad y sin un mecanismo para transmitir la autoridad de una manera racional, que no lo tienen. Y eso un día va a explotar. Muy bien. En Twitter le preguntan ¿por qué critica tanto si Cuba? Y este es siempre el discurso pro Castro, ¿no? ¿Por qué critica tanto la dictadura si tienen la mejor educación, la mejor salud? ¿Por qué? ¿Por qué atacar tanto a este gobierno? Precisamente porque como tienen buena salud y buena educación y tienen un buen capital humano, un sistema político tan torpe que con ese capital humano genera una desdicha tan grande en el país y crea tan poca riqueza, es un sistema político que hay que cambiar. Es decir, lo que demuestra el desastre de ese sistema político es que tiene un buen capital humano, que tiene gente educada y que tiene gente saludable y que sin embargo esa gente educada y saludable no son capaces de construir una sociedad habitable como consecuencia de un sistema político tan torpe y tan injusto. Entonces yo creo que hay que combatirlo. ¿Cómo no va a haber que combatirlo? Por supuesto. Muy bien. En su última novela, La mujer del coronel, usted hace referencia a un fenómeno que el del sobre amarillo, ¿no es cierto? Que yo nunca antes lo había escuchado. ¿Es verdad esto? Absolutamente ¿Es cierto. No, eso es absolutamente cierto. Además, te diría que conozco gente que le ha pasado. Los televidentes pueden no saber de qué estamos hablando, pero a través del sobre amarillo había una vigilancia extrema de las mujeres. Las mujeres de las amantes. Esposas de la clase dirigente, de los militares o de los miembros de la alta jerarquía del Partido Comunista, son vigiladas por la policía política y si hay alguna infidelidad, le comunican al marido, y eso lo comunicaban en un sobre amarillo, esa es la explicación, que su mujer le es infiel y le exigen que deje a esa mujer porque no se puede ser cornudo y dirigente del Partido Comunista, no se puede ser cornudo y oficial del ejército. Entonces yo quiero que alguien me explique por qué no se puede ser cornudo y dirigente del Partido Comunista, o solamente eso ocurre en la democracia, que ese fenómeno no tiene ningún sentido. Permítame dudarlo. En el comunismo y en cualquier otro sistema. Por supuesto. Pero en ningún otro sistema se persigue de esa manera y se hace esa cosa tan vil de perseguir a las mujeres y de filmarlas y de hacerles... Sí. Ahora, hay vigilancias también en Occidente, ¿no? Contratan detectives, en fin, pero el sobre amarillo me parece. Lo hace el marido, no hay el Estado. Claro, en este caso es el Estado. El Estado que se mete en la entrepierna de la gente para vigilarla. Eso sencillamente eso no es tolerable. ¿Eso ha pasado en Cuba? Eso pasa constantemente en Cuba y eso además ha provocado suicidios en comandantes de la revolución y ha provocado graves problemas. Yo tuve un amigo
que era un gran psicópata, y que es el personaje de la novela, que fue mi compañero de estudios, que le llevaron las pruebas de la infidelidad de su mujer. ¿Y qué hizo? Se mató, porque la amaba y no podía solucionar el problema. Quería seguir siendo miembro del Partido Comunista, quería seguir siendo miembro de las tropas especiales, pero no podía seguir siendo miembro de esas dos cosas. Porque era un cornudo. Porque era un cornudo y tenía que divorciarse de una mujer a la que quería entrañablemente. Y no podía negociar con la mujer. Estuvo 2 días reunidos con su mujer, conversando en la intimidad de la habitación, tratando de resolver un problema conyugal, que es un problema de pareja, que nadie tenía que meterse en eso. Pero como no pudo resolverlo, lo resolvió por la vía violenta de darse un tiro en la cabeza. Entonces, claro, la novela es eso, esa es esa historia, pero es también la historia del amante y de las relaciones de ella con su amante, y es el componente erótico de la novela. Exacto, me ganó el tiempo, Carlos Alberto. Tengo que ir a una pausa extremada y chiquita, pero entre La mujer del coronel, La trama y Perro Mundo, ¿con qué novela se queda? Yo creo que La mujer del coronel es una novela interesante, pero la que más me importa, Milagro, estoy escribiendo ahora. Pero ¿cómo se llama? Se llama El retratista. El retratista. ¿Y de qué viene? Es la historia del hombre que le hace el último retrato a Freud en Viena, en medio de un joven judío, en medio de las persecuciones nazis, en medio de la terrible tragedia de Freud. Las 4 hermanas de Freud murieron en campos de concentración. Exacto. Y ese hombre acaba en Cuba, huyendo de la represión nazi. Entonces es la historia de ese personaje. Y es una historia conmovedora, muy interesante. No tiene el componente erótico que tiene La mujer del coronel, pero me interesa muchísimo la historia. Pero tiene un componente psíquico que sí, ya quiero leer. Sí. Bueno, te haré llegar un ejemplar. Por favor, pronto. No, yo me lo voy a comprar, Carlos Alberto, y bueno, si no me llega autografiado, pues me lo compro. Hay que leerlo a usted. Bueno, vamos a ir a una pausa. Nos ganó el tiempo. Al regresar vamos a recordarles a todos dónde se presenta mañana Carlos Alberto Montaner, que está en Lima para un seminario muy importante. Ya venimos.